Muy buenos días a todos. Son en punto de las 11 de la mañana. Si ustedes me permiten y son tan amables, me darán el espacio para leer el amplio currículum de la persona que hoy nos hace favor de presentar esta conferencia sobre la prevención de adicciones. Es la doctora y maestra en ciencias Griselda Sesento García. Entonces, voy a comenzar a leer un extracto de su amplio currículum. La licenciada Griselda Sesento García es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Michoacana, con la especialidad en Derecho Penal y maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene el grado de doctora en Ciencias y ha realizado diversos diplomados como Desarrollo Organizacional México-Estados Unidos desde el año 2000. Tiene un diplomado en Perfiles Criminológicos en la Universidad Latina de América. Ella además maneja protocolos de actuación en materia de violencia de género desde CONACYT y CIESAS. Tiene el diplomado en formación de gestores ANUIES. Tiene diplomados de responsabilidad social universitaria, además de responsabilidad social territorial. Ella es profesora de asignatura en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, además de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella es asesor jurídico de la PGR y además es ejecutivo representante estatal de la prevención del delito y servicios a la comunidad en la PGR. Además, desde el año 1999, la tenemos como profesora investigadora titular. Ella es coordinadora del programa de tutorías de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, además de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Ella está en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales como profesor investigador, también en el área del derecho penal, la metodología de la investigación, los principios generales del derecho y la comunicación oral y escrita, además de introducción al derecho y derecho penal 2. La maestra y doctora en ciencias Griselda Sesento García nos honra hoy con su presencia, y la maestra directora Tania Madeleine, nuestra directora de la preparatoria Melchor Ocampo, le dará la bienvenida. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Pues regresando a estas actividades después de un periodo vacacional y agradeciéndole a la doctora Griselda Sesento la presencia el día de hoy. Doctora, muchas gracias. Aquí tiene el reto con los niños que son muy, muy inquietos y además son gente que en el proceso de la prevención creo que es el público adecuado para iniciar ese tipo de actividades. Muy bien, que sea un buen día y que sea el mejor de los temas de enseñanza el día de hoy para todos estos chicos y nosotros en particular. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, la verdad, a ustedes, la maestra Erika, la maestra Tania. Ustedes, la verdad, hemos trabajado, por eso hice lo de poner el logo del ayuntamiento, porque es una actividad que hemos hecho tenemos ya años trabajando, y me da gusto, y en esta ocasión lo quiero hacer en memoria del doctor Sergio Rojas, que falleció víctima de COVID. Pero bueno, vamos a seguir con esta actividad y mucho gusto de seguir participando con ustedes, gente muy trabajadora, la doctora Gaby, que pues no nos limitamos a veces únicamente a Morelia, vamos más allá en otros municipios muy cercanos. Muchas gracias y espero que sea muy digerible el tema. Gracias por la invitación, maestra Erika, y cuenten conmigo en lo que sea necesario para continuar formando jóvenes muy exitosos. Gracias, maestra. Así sea, bienvenida. Gracias. Bueno, pues como les comentaba, vamos a manejar el tema de prevención de adicciones y lo hago en memoria del doctor Sergio Rojas, quien fue un gran especialista en adicciones. Y como vamos a empezar con algo tan sensible, tan digerible, donde nos dice las adicciones en los jóvenes. Y aquí pongo un ejemplo muy claro donde los ratones y las ratas saben identificar el peligro. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de sus identificadores que agudizan el olfato, que tienen por lo mismo como están formados ellos como animalitos vivos, y pueden distinguir el olor de cada uno de sus depredadores, incluso sin conocerlos. Esa habilidad tienen los ratoncitos.
Y bueno, aquí vamos a ver este ejemplo de, según los investigadores de la Universidad de Harvard, pueden detectar ellos el peligro debido a que cuentan con 1.200 tipos de identificadores para reconocer olores. Y vemos que el desarrollo de su olfato es porque históricamente han vivido en sitios donde la luz es casi nula, por lo mismo su vista es débil. Los humanos, en cambio, tenemos solo 350 tipos de identificadores, pero contamos con una mejor visión. Para esos roedores, lo más importante no es el sentido de la vista, sino el sentido del olfato. ¿Y por qué hago esta referencia a esos animalitos? Pues imagínense el tamaño que tiene un animalito, el tamaño que tenemos como seres humanos y la capacidad tan trascendental que tenemos los humanos. Y continúo con otro tema a raíz de esto, con este ejemplo, con lo que es una adicción. Y vemos que el adicto viene del vocablo latino adictus, que significa esclavo. La adicción a las drogas es una enfermedad por el daño en el funcionamiento en la parte central del cerebro. Y esto también lo determina que es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud nos dice es que una persona que es adicta es una enfermedad. Y en este caso vamos a ver lo que es la adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, heroína, entre otras. Y vemos que ¿qué es lo que hacen estas sustancias? Que elevan la producción de neurotransmisores. ¿Y cuál es este neurotransmisor? La dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Es lo que nos hace sentirnos bien, nos hace sentirnos alegre, y esto hace creer al cerebro que con este uso y abuso de sustancias, eso nos va a llevar a esa parte. Y también vemos que la adicción es una relación patológica entre una persona y una sustancia. ¿Y cuál es esta sustancia? Puede ser el alcohol, la cocaína, la marihuana, los inhalables, el tabaco, los fármacos. Y otra persona, los llamados codependientes o un evento. ¿Cuál es esta persona que es codependiente? Puede ser al sexo, al juego, a las compras o al trabajo. Entonces vamos viendo la diferencia entre adicción y codependencia. Y la relación tiene a ser exclusiva entre estas dos partes que gradualmente se van aislando del medio que lo rodea. A pesar de que esta relación solo se obtiene por consecuencias desagradables, los mecanismos de defensa característicos de los adictos, como la proyección y la racionalización. Ustedes están, la mayoría, hay niños y hay adolescentes ahorita en esta charla, y vemos parte de esto que es codependencia. Empezamos a ver que es a lo mejor a los juegos, a que están con el celular, y empezamos a ver, bueno, ya es una situación de riesgo que los papás deben de empezar a considerar, que es muy importante para su formación. Y vemos lo que es una droga, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que la droga es sinónimo de fármaco. Este término proviene del griego fármacon, que quiere decir medicamento, poción mágica, y debe definirse así, que la droga es toda sustancia o mezcla de sustancias distintas a las necesarias para el mantenimiento de la vida, que al introducirse en un organismo vivo, modifica alguna de sus funciones y a veces la propia estructura de los tejidos. Esta definición que debe tener presente por cuanto nos ayuda a comprender farmacodependencia, el agua y el oxígeno serían unas drogas de definición amplia. Entonces aquí estamos viendo que la droga es una sustancia o mezcla de sustancias que nos van a alterar como seres humanos. ¿Y por qué? Porque tenemos la creencia de que nos puede hacer sentir bien. En esta pantalla vemos cómo se compone un cigarro.
todo lo que tiene, si empezamos a ver, tiene el amoníaco, tiene esta parte del cigarro, la pintura, vemos que tiene el monóxido de carbono, lo que llamamos el smog, vemos que tiene el metanol, el combustible que tiene el cohete, el arsénico, el metano, el gas, el ácido acético, que es el vinagre. Entonces vemos todo lo que puede alguna persona que empieza con una adicción. Estamos empezando con una sustancia permitida por la ley, una droga lícita, que es el tabaco. O sea, la ley dice pueden fumar. Entonces, aquí vemos todo lo que puede contener el tabaco y que si ya empezamos a ver nosotros, a ver mamá, la pintura, simplemente mamá se pinta las uñas y estamos viendo la pintura, o sea, como que vemos que nos puede hacer daño. Veíamos en las primeras diapositivas las ratitas, ¿no? Que decía las ratitas, no, ellos simplemente con el olfato detectan que no es bueno y ustedes aquí empiezan a ver la pintura, pues como que no. El amoníaco, ¿qué hace el amoníaco? Pues limpia los baños. O sea, y la nicotina, pues la nicotina tiene insecticidas, o sea, como que, y empezamos a ver todo que si empezamos a ser conscientes, podemos ir verificando que todos esos son dañinos, que si estamos sanitos, ustedes que están, los niños están creciendo, son sanos, no tienen ninguna necesidad de consumir algún tipo de droga lícita, y esta es una droga lícita, el tabaco. Y luego vemos los criterios para los médicos para definir lo que es una adicción, o sea, ya vamos a ver lo que nos dice un médico y empezamos con el tabaco. Y dice las explicaciones como la nicotina o concretamente el tabaco cumple con esos criterios. Decimos, entonces el tabaco cumple con esos criterios, sí, porque ya lo vimos nosotros ahorita, lo que era una adicción. Y dice, la adicción conduce a un uso compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. ¿O qué es lo que vemos en esta parte? Que no se han fijado algunas personas y conocen que empiezan a fumar y dicen, no, es que yo tengo que fumar no solo un cigarro, 2 cigarros, y empezamos a ver cómo es tan complicado hacer esta parte donde es compulsivo, donde se empieza a ver la necesidad de que, pues a lo mejor lo empezaron a probar porque les llamaba la atención el tabaco, y en esta parte ya empezamos a ver que no es tan importante, que ya es una necesidad porque nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo era una área sanita, ya ahorita ya empieza a tener, está intoxicado y empieza a tener esa necesidad. Y vemos que la adicción involucra una sustancia psicoactiva con propiedades autorreforzantes. ¿Cuál es esta sustancia psicoactiva? Es decir, alteran el humor. Porque si se fijan cuando alguna persona dice, es que tengo la necesidad de un cigarro, y si no lo encuentran, pues ya se ponen de malas, ya dicen, no, es que yo necesito, es algo compulsivo. ¿Y por qué es compulsivo? Porque empieza ya a alterar mi organismo, mi estado de ánimo, y empiezo a depender de ese pequeño cigarro, que es lo que estamos manejando ahorita como ejemplo de una droga. Y luego, ¿qué dice? Vemos al fumador. Pues el fumador desarrolla tolerancia. ¿Y cómo es eso? Vemos que tiene los receptores, de manera competitiva con los receptores nicotínicos, vemos que tiene canales iónicos tipo compuerta ubicados en las membranas celulares. Caray, ¿cómo? O sea, ya empezamos a manejar más un lenguaje médico, pero si empezamos a ver esta parte que está subrayada con rojo, dice su agonista endógeno. ¿Qué es eso de endógeno? Pues lo que está externo, lo que nos está diciendo. Entonces, pues si estoy diciendo que el tabaco me produce una compulsión y que por fuera me va a decir que si lo consumo voy a estar bien, entonces voy a empezar con un estado sensible en los cuales los receptores me van a decir, sí, tú úsalo y vas a estar muy tranquilo, no te va a producir ningún problema, tú úsalo, consúmelo, o sea, no hay ningún problema, para que tú estés tranquilo,
puedes usarlo. Y luego vemos, fíjense bien cómo vamos avanzando con lo que es el tabaco. Y luego empezamos, una sustancia adictiva causa dependencia física. ¿Y cómo es esto? Pues lo comprueba el síndrome de abstinencia y las recaídas. Estamos únicamente con el tabaco. Los síntomas de abstinencia de la nicotina han sido claramente identificados y confirmados en la mayoría de los fumadores. Esos síntomas incluyen al menos uno de los siguientes: deseo vehemente, irritabilidad, insomnio, cefaleas, ansiedad, depresión y pérdida de la concentración. A veces empezamos, por un ejemplo, los chicos de secundaria dicen, vamos a probar el tabaco. Y es que antes de presentar un examen, a lo mejor me va a dar tranquilidad, voy a quitar mi estado de ansiedad y pues voy a salir adelante. Pero estos síntomas se identifican como incitadores de las recaídas. ¿Qué significa? Que pues lo vamos a estar consumiendo de una manera más continua con esto que está diciendo el tabaco. Entonces el tabaco me va a doler la cabeza, voy a sentir irritabilidad, voy a sentirme deprimido porque me estoy haciendo dependiente de algo como el tabaco. Y luego empezamos a ver con el receptor A4B2, que dice, ciertas evidencias recientes sugieren que los científicos han identificado una relación específica del cerebro que se cree que actúa como el mediador primario de las propiedades adictivas. ¿Cómo está esta parte que nos está hablando muy técnica médica de lo que es el tabaco? Pues nos dice que el receptor nos va a hacer creer que vamos a estar tranquilos al estar consumiendo el tabaco. ¿Y qué ejemplo tenemos de los efectos de la nicotina y la química del cerebro? Bueno, el consumo del cigarro es un medio para hacer llegar al cerebro en forma repetida la dosis de la droga. Si un fumador inhala el humo de 30 cigarros al día, en promedio, estimula su cerebro. ¿Y cómo lo estimula? Entre 250 y 300 veces. Imagínense un cerebro que está como el de la mayoría de los niños que están en primaria, de los adolescentes en secundaria. Su cerebro está tan sanito y al momento que empiezo a hacer la adicción, entonces, esto estamos hablando de 30 cigarros, 250 a 300 veces. ¿Cómo voy a esforzar a mi cerebro a que funcione más de lo que mi cuerpo, mi organismo lo está pidiendo de una manera normal? ¿Cómo es esto? Bueno, si me voy a correr, mi cerebro también, la dopamina me lo va a producir, pero esto, ¿qué va a hacer? Que a lo mejor yo crezca más alto, que tenga una adicción sana a lo que es el ejercicio, es que me gusta correr. Las niñas que empiezan en la adolescencia se van a empezar a sentir mucho mejor físicamente. Entonces vemos esta parte cuando nos habla de la hormona, porque cuando empiezan las niñas a menstruar, los jóvenes a cambiarles la voz, pues esto se puede ver alterado totalmente por el uso o abuso del tabaco. ¿Por qué? Porque me siento bien, entonces ya mi hormona, mi crecimiento ya no va a ser el mismo por el uso y el abuso del tabaco. Pero es que yo siento placer, sí, pero fíjate lo que está cambiando tu presión arterial, tu corazón apenas empieza a crecer más, a desarrollarse sanamente, y ya con el uso y el abuso del tabaco, pues ya no lo estoy dejando a que haga esta función que de acuerdo a cómo vamos creciendo, vamos cumpliendo años, meses, va un periodo del cuerpo humano estarse desarrollando.
Y por eso ahorita ustedes es muy importante que sean conscientes sobre todo de esta parte, donde a lo mejor ya no voy a crecer tan alto, ya mi voz a lo mejor se puede ver alterada, sobre todo a los niños, a los adolescentes que ya quieren escuchar su voz más masculina. Entonces, esta parte ya se empieza a deteriorar cuando alguien está usando o abusando lo que es el tabaco. ¿Y cómo afecta la química al cerebro? Pues la nicotina estimula la descarga de dopamina e incrementa sus niveles en el cerebro. ¿Qué es esto? Que induce a sentimientos de placer, a recompensa, gratificación, que a lo largo del tiempo produce tolerancia y el síndrome de abstinencia. O sea, en esta parte primaria nos va a decir, no, tú te sientes muy bien y es una recompensa el que uses un tabaco, el que lo fumes, y es gratificante, pero tampoco dice lo que son las consecuencias, que es lo que le estaba diciendo hace ratito para el desarrollo de su organismo. Y vemos unos cálculos que hacen reflexionar. Decía Linus Pauling, uno de los pocos científicos que alcanzó a recibir 2 premios Nobel de Química en 1954 y el de la Paz en 1962, murió a los 93 años de edad. Con esos datos su opinión parece ser valiosa, ¿no? Según su libro, ¿Cómo vivir más y sentirse mejor? ¿Cómo es esta parte? Pues nos está diciendo Linus que tenemos que buscar las formas de vivir más años y más sanos, porque esta parte nos está diciendo que el cigarrillo fumado, la esperanza de vida disminuye en 15 minutos. Y algo que estamos viendo muy palpable es ahora con el COVID-19, que los pulmones ya nos están haciendo más conscientes de la importancia de los pulmones, que nos van a hacer respirar, nos van a hacer sentir mejor. Entonces, ¿qué tan importante es vivir con una calidad de vida más a largo tiempo? Y sobre todo ustedes que están en el desarrollo. Entonces, aquí vemos línea del tiempo en 15 años, 20 años, vemos cómo se va desarrollando el tabaco, cómo nos va dejando mal. Fíjense bien, empieza 20 minutos, empiezo por consumir 20, luego 2 semanas, luego de 1 a 9 semanas, luego 1 año, y empezamos a ver cómo va a disminuir nuestra vida en el tiempo. Luego vemos la propaganda venenosa, ¿no? Empezamos, antes en la televisión pasaban mucho que de Marlboro, empezamos a ver que la norma oficial mexicana nos empieza a modificar esta parte donde ya, si ven cajetillas de cigarro, ya ven cómo son esas cajetillas. Vienen con los dientes mal, con los pulmones mal, entonces ya empieza a causar un efecto de sensibilización para las personas que intentan o que consumen. Algunas dirán, no, pues es que realmente no afecta mucho. Y vamos a ver cómo que sí afecta. Miren, aquí vemos el pulmón, los pulmones de un fumador crónico, los pulmones sanos de una persona no fumadora y los pulmones de un fumador crónico. ¿Qué más afecta? Fíjense bien, el cigarro, droga permitida, el cáncer de faringe. ¿Y por qué es tan elevado? Imagínense, pues están poniendo fueguito en su boca, en un cuerpo humano sano. Entonces, ¿por qué si no está pidiendo calor? Entonces, por eso vemos esos efectos tan grandes. Miren, las principales causas de cáncer de laringe, perdió su laringe, con situaciones de verdad muy drásticas. Miren, es lo que ya presentan muchas cajetillas de cigarro, esta parte tan dolorosa realmente de una persona que tiene el uso y el abuso al tabaco y que nuestro cuerpo no está preparado para recibir esta parte
que es este fueguito, esa parte que vimos cómo se componía el cigarro. Vemos las niñas, las mujeres, el cáncer de mama, porque imagínense, si llevan el calor a su boca, cuando alguien está fumando, pues va el cigarro de la boca a la mano, lo bajan. Entonces, todo es el calor que está recibiendo, todo lo que está dañando a nuestro organismo. Vemos el cáncer de cara interno del carrillo derecho, cáncer del suelo de la boca. Todo esto vemos que en lo que afecta a labios, encías y lengua. O sea, esto no lo dicen cuando venden el cigarro, nada más te ponen la foto, pero es el grado de sensibilidad que estamos viendo, todo lo que puede ocasionar el uso y el abuso del tabaco. Se fijan como una lengua, ustedes observen su lengua nada que ver con esto, porque estamos viendo los pacientes que abusan del tabaco. Entonces es una parte muy, muy sensible de lo que es el tabaquismo. Ahora vamos a hablar sobre, en breve, lo que es el alcoholismo. El alcoholismo también se considera una enfermedad por el conjunto de fenómenos derivados de la pérdida de control. Llena todos los requisitos que la medicina exige para considerarse como una enfermedad a determinado conjunto de signos y síntomas. Recuerden, el alcohol también es una droga permitida por la ley. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tienen una historia natural, hay un cuadro clínico perfectamente identificado y similar para todos los individuos que lo padecen, hay una etiología causas, hay una fisiopatogenia, el desarrollo de los factores fisiológicos y patológicos subyacentes a la enfermedad, un pronóstico, un esquema terapéutico integral y una serie de estrategias para su prevención. Ustedes han ido a la calle y ven que van en carretera, a lo mejor acompañan a sus papás y ven un carro todo chocado. Entonces están diciendo, ay, eso es para la prevención. ¿Y qué más está haciendo? Bueno, vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es también una parte que le interesa mucho sobre la adicción, porque el alcoholismo es una enfermedad crónica. Enfermedad, recuerden que también es enfermedad, que se desarrolla insidiosos y evolución progresiva, que se caracteriza por la incapacidad de la persona para controlar su manera de beber, empiezan a tener problemas que no, es que yo no bebo, y empezamos a enfrentarnos a la resistencia de la persona que usa y abusa del alcohol, lo que da lugar a que la mayor parte de las ocasiones el afectado lo haga de forma excesiva y desarrolle problemas en su salud, en su familia y en su trabajo y con relación a la sociedad, porque a veces empiezan a ver que empiezan a portarse agresivos. A diferencia del tabaco, el alcohol puede ser que los ponga muy agresivos, que los ponga muy alegres o que los ponga muy tristes. Entonces, esta es la gran diferencia de lo que es el tabaco. Pero, ¿cuáles son sus consecuencias? Pues sus consecuencias es una dependencia física, psíquica y física. ¿Cómo es esto? Pues volvemos otra vez a pensar, no, es que yo pienso y me siento muy bien con una cerveza, no, pienso y me siento muy relajado, mi cuerpo está muy bien y pues como que me hace sentir bien. Así es como se empieza con lo que es la adicción al tabaco, al alcohol. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Es un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. En el año de 1953 le dio la categoría de enfermedad. ¿Por qué? Dice, reúne los requisitos de un padecimiento humano, que está identificado, tiene un diagnóstico, se trata, está diferenciado de otros fácilmente, se pronostica y se rehabilita y se puede prevenir. ¿Cómo sé que se puede rehabilitar? Pues hay grupos de AA especializados para tratar a una persona que tiene el problema del uso y el abuso del alcohol. Y aquí vemos del uso al abuso. El desarrollo insidioso radica en el proceso morboso
enfermo, que conduce al alcoholismo, evoluciona muy lentamente. Puede ser que así sea, de 1 a 5 o más años, y de una forma muy sutil, de modo que el que es enfermo en alcoholismo no lo puede ir identificando. Ustedes han escuchado de consumidores ocasionales que dicen, no, es que nada más, yo he visto en programas que nada más dicen que sábados y domingos, o que nada más cuando se reúnen. Entonces vamos viendo esta parte donde se empieza a involucrar, no como el tabaco, si de una manera muy discreta el cuerpo empieza a sentirlo, yo le doy, acuérdense que vimos la parte psicológica, yo empiezo a decir, sí, cierto, con el tabaco me voy a sentir muy bien, con el alcohol. Entonces aquí empezamos a ver del uso al abuso. Y luego vemos que la medicina se basa en 2 parámetros clínicos para determinar si un bebedor excesivo se ha convertido en alcohólico. ¿Y cómo vamos a ver esto? Vamos a ver 2 parámetros, la tolerancia y el síndrome de supresión. ¿Cuál es la tolerancia? A lo mejor, si han visto gente que está en la calle y que está tomando y que se siente toda temblorosa, la observamos, a veces papá o mamá van manejando o en la combi y vemos así gente que va en la calle, su aspecto físico a veces es de un enfermo muy descuidado, empezamos a ver que a lo mejor está temblando porque empieza a tener el síndrome de supresión, y a lo mejor podemos ver a otra gente normal en casa que pues es tolerante y puede volver a estar, puede estar consumiendo el alcohol. La observación que hacíamos del alcohol es que es muy discreto, a diferencia del tabaco. ¿Cuándo aparece el fenómeno de tolerancia? Es un bebedor que suele resultar muy engañoso, pues lejos de que le cause preocupación, siente que ya ha aprendido a beber, cada día aguanta más, y a diferencia de antes, ahora consume a grandes cantidades, y el del alcohol sin que se presente síntomas tempranos de borracheras. ¿Cuáles son esas? Pues que a lo mejor ya se sienten mareados, empieza que de esto le ya podemos llamar borrachera. Y en este punto peligroso, en que la gente cree que ya aprendió a beber, el bebedor se confía y cada vez consume alcohol en mayor cantidad, con mayor velocidad, durante más tiempo y con más frecuencia. Esta adaptación biológica consiste en una serie de cambios metabólicos de tipo adaptativo que incurre en la intimidad. ¿Cómo que en la intimidad? ¿Por qué nos está diciendo que cambios metabólicos? Porque ya empezamos a ver la parte de adentro, en lo endógeno, lo que está dentro. Por eso habla de lo metabólico. ¿Y cómo es esto? Pues nuestro hígado y nuestro cerebro empiezan a dañarse. Empezamos a ver transformaciones neuroquímicas, vías metabólicas de degradación del alcohol, lo que finalmente conduce al fenómeno de la compulsión. ¿Cómo? Empiezan a ver que hay gente que empieza a padecer con cirrosis hepática, a lo mejor han escuchado. Gente, ¿por qué? Porque nuestro hígado, acuérdense que el ejemplo de la ratita, el ratoncito empieza sano, pero si le estoy echando cosas, sustancias químicas, mi hígado aquí es a diferencia de lo que es el cigarro. El hígado lo procesa nuestro hígado y nuestro cerebro, porque nos hace creer que a lo mejor estamos contentos o a lo mejor que estamos tristes, y eso nos hace creer. Y entonces empezamos a ver los daños que ocasiona, por eso habla de lo que es lo endógeno. Y empezamos a ver cambios neurológicos que ocurren en la intimidad del cerebro, que son irreversibles. El sujeto alcohólico deja de beber por un tiempo, pero más tarde vuelve a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque el cerebro vuelve a reaccionar en la misma forma que la última vez que bebió. Y tarde o temprano vuelve a aparecer el fenómeno de la compulsión.
¿Qué es esto? Porque a lo mejor es alguien que pues tiene problemas de alcoholismo, no se sabe controlar y empieza a golpear a gente. Y entonces eso lo va a notar cada vez que usa o abusa del alcohol. Entonces empezamos a ver, entonces puede ser un riesgo, sí, puede ser un riesgo muy grande. Más adelante les voy a explicar cómo se juegan estas 3 adicciones. Y vemos que la adicción, la falta de control es la incapacidad de control, que es el síntoma cardinal del alcoholismo, derivado de la ya mencionada compulsión, proveniente de las transformaciones neuroquímicas que sufre el alcohol en la intimidad de su cerebro y también el síndrome de supresión. Por el temor de presentarlo, el alcohólico sigue bebiendo para que no disminuya sus niveles séricos sanguíneos del alcohol. O sea, él va a decir, no, yo mejor sí prefiero, antes de tener un problema de síndrome de abstinencia, mejor me siento más cómodo tomando. Y aquí vemos un hígado normal. Y aquí vemos ya el hígado graso, que es como daña el alcohol a nuestro hígado. Y aquí vemos un hígado con cirrosis hepática. ¿Se fijan la diferencia? Este hígado está muy malito. Y así es como debemos de tener nuestro hígado. Pero esto es lo que hace el alcohol con nuestro hígado. Y vemos que también el alcoholismo en la mujer ha aumentado. Híjole, y cómo en mis tiempos, pues ya ustedes son unos niños y unos adolescentes, no se daba tanto. Pero ahora la verdad es muy preocupante ver que las niñas ya empiezan a tener este tipo de problemas de alcoholismo y vemos que se empieza a generar con embarazos no deseados, empieza a generar muchos problemas en la mujer que empieza a edad muy temprana, y otros como muy generales como la diabetes, el aumento de colesterol, la hipertensión arterial, finalmente infartos y muerte prematura. Y esto a lo mejor ustedes empiezan a escuchar a sus abuelitos, a sus papás o a sus tíos, no, es que es hipertensa, no, es que tiene diabetes, no, es que le dio un infarto. Pues esto hace que se acelere más esa parte del infarto, que dañe su corazón, que su diabetes, empiecen a sentir mareados, empiecen a sentir nerviosos, que no se sientan bien. O sea, vemos una serie que no tiene necesidad un organismo sano de sentirse de esa forma. Son manejo de emociones para poder estar bien como seres humanos. Y vemos la mujer y el alcohol. El nivel de alcohol en sangre más elevado de los hombres que consumen la misma cantidad de alcohol y que pesan lo mismo. Tienen un mayor porcentaje de grasa en su estómago, tienen menos enzima para metabolizar el alcohol, tienen un menor contenido de agua para diluir el alcohol. Por eso vemos el problema que estábamos viendo del hígado. Por eso lo vemos así, ay, tan feo, puede acabar. En las mujeres durante el embarazo puede tener una amplia gama dramática de consecuencia en los niños. ¿Qué es esto? Pues que a lo mejor el bebé no nace bien, su sistema nervioso central va a estar muy sensible, nacen con bajo peso, desnutridos, ciertos rasgos faciales típicos, son niños que durante su desarrollo tienen serias dificultades en su capacidad de aprendizaje, en su memoria, en su concentración. Entonces empezamos a ver que el abuso y el uso en mujeres es más drástico, también en el hombre, por los espermatozoides que van disminuyendo su calidad por esta parte del uso y el abuso. Y miren, aquí vemos el ejemplo de una mamá. ¿Por qué? Porque es el síndrome de lo que vienen siendo las consecuencias del alcoholismo. Empezamos a ver, miren, pequeños detalles que empiezan a diferenciarse. Bueno, y con esta parte ya vamos ahora a la que son las drogas de diseño. Bueno, ya vimos drogas lícitas, drogas ilícitas, y ya empezamos con las drogas. Las drogas lo podemos dividir en dos: drogas lícitas y drogas ilícitas. Las drogas lícitas es lo que está permitido por la ley.
Las drogas ilícitas es lo que no permite la ley. Pero ¿qué pasa? Por eso ven ustedes aquí un ejemplo de pastillitas. Porque estas pastillitas en un determinado momento, ¿qué creen? Que se convierten en drogas ilícitas. Pero ¿cómo es esto? Ah, porque a lo mejor mi abuelita, mi mamá consumen clonazepam y esta clonazepam, pues un niño, si no está enfermo, no la debe de consumir. Y esta droga se convierte en ilícita si ven que un niño trae una cajita de clonazepam, va en la calle y a lo mejor un policía lo puede detener por esta droga, porque dice, pues, ¿cómo si yo sé que es una droga lícita, que es una droga que está permitida? Sí, pero para una persona mayor y por prescripción, y tú eres un menor de edad, que tú no la debes de traer. Y entonces, pues mientras averigua, si no te dedicas a vender o a traficar, te detienen hasta que no vayan y hagan la aclaración ante el Ministerio Público que era de buena voluntad. Recuerden que luego la ley, no, para ella no existe es ciega, no existe la buena ni la mala voluntad. Entonces, esta es muy importante que por eso conozcan que en un momento determinado se convierte en droga ilícita. ¿Qué otro ejemplo tenemos de las drogas ilícitas pues esas drogas se dividen en dos, drogas naturales y drogas sintéticas. ¿Cuál es la natural? La marihuana. ¿Qué otra droga es natural? No, pues empezamos a ver que el peyote, porque para la cultura, los nayaritas, los huicholes nos dicen, no es que yo lo tengo como algo sagrado, pero es una droga que es natural. Y las de diseño, pues a estas que ven aquí, pues van a diseñar para que les traigan atención a los jóvenes y les van a poner nombres muy bonitos para que al joven le atraiga. A lo mejor ahora le van a poner cristal. Si se acuerdan lo de que tiene el tabaco, pues el cristal se llama cristal porque le pusieron cristal de los vidrios en pedacitos, le pusieron, vieron el cigarro acetona, aquí también le ponen acetona, le ponen muchas sustancias tóxicas para que sea negocio para el que la vende, pero cuando la vende nunca le va a decir al menor o a la persona todo lo que le está diciendo que tiene, que son productos tóxicos. Estamos hablando de los efectos tóxicos en el cuerpo. Ahora imagínense lo que empieza a hacer en el cerebro de una persona cuando usa y abusa de estas drogas. Y entonces, pues aquí estamos hablando ya de drogas de diseño. Pero dentro de las drogas ilícitas encontramos las drogas de uso industrial. ¿Cuáles son esas drogas de uso industrial? Pues encontramos el tiner, el resistol del 5-B, el aguarrás. ¿Y por qué se le llaman de uso industrial? Porque el zapatero usa el resistol del 5-1000 a lo mejor para pegar su zapato. Entonces, pues es una parte donde ya nos está dando la apertura de que es de uso industrial. Pero ¿qué creen? Que a veces los jóvenes empiezan a llamarle la atención por el aroma, porque empezamos a ver que el cerebro se puede sentir bien. Entonces, es un grave riesgo y estamos hablando de drogas sintéticas, de drogas de diseño, de drogas que pueden afectar, alterar a un ser humano y acabar con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo que puede acabar con su vida? Ya vimos el alcohol. Los delitos, por lo general, a una persona que consume tabaco, consume alcohol y consume alguna droga. Pueden ocasionar diferentes tipos de delitos, porque ya no son conscientes, porque a lo mejor ya está dañado su cerebro y puede ser que se le haga fácil traer un arma de fuego, pues se le haga fácil asaltar porque a lo mejor no va a tener los recursos y eso ya va a ocasionar problemas.
Y cuando la persona que vende droga jamás le va a decir, mira, vas a acabar con papá, mamá, porque mamá cómo se preocupa por ustedes porque tienen que hacer la tarea. Porque, a ver, ¿por qué no has hecho la tarea? Imagínense algo que mamá, papá se estresa. Ahora imagínense un problema con una persona que tiene una enfermedad de cualquier tipo de adicción y más lo que son las drogas de sintéticas, drogas ilícitas, todo lo que ocasiona, pues es que a lo mejor como usa y abusa las drogas, pues puede acabar en la cárcel. ¿Por qué? Porque a lo mejor como alteran el sistema nervioso, puede hacer que yo vea cosas que no están pasando, casi parecido al alcoholismo, que tenga eventos psicóticos y que yo crea que me están haciendo daño y yo me quiero defender de esa situación psicótica que creo, y eso me va a producir diferentes consecuencias jurídicas que yo digo que porque soy menor de edad no las voy a tener, pero ¿qué creen? Que sí los tienen, aunque sean menores de edad. Y si a su mamá y a su papá les causa el estrés, el hecho que no hagan una tarea, imagínense cómo acaba la familia. La familia acaba destruyéndose porque es un problema de una enfermedad que a veces es muy difícil que puedan a veces sobrellevar a una persona con este tipo de enfermedad. Si se fijan, a veces en la familia, pues podemos tener diferentes tipos de carácter. Entonces, a veces es tan difícil como, ay, no, es que mi hermanito es bien enojón y ni siquiera le hablo. No, es que mi mamá es muy enojona. Imagínense cuando su cuerpo está intoxicado de una situación tan compleja como son las que son las drogas sintéticas. Aquí ya vemos un ejemplo de las drogas más utilizadas. Vemos la heroína, la morfina, la codeína, los barbitúricos, la metacualona. Vemos las anfetaminas, que es lo que está más de moda, los hongos, el LSD, el peyote, la marihuana, los solventes que les hablaba, que lo podemos dividir en esos tres tipos, drogas sintéticas. Y vemos aquí la marihuana, cómo tiene tantos contaminantes, como vieron lo del cigarro. Ya yo creo que ya estoy pasándome de tiempo. Bueno, pues miren, ya a grandes rasgos, estos son los efectos y consecuencias a grandes rasgos de lo que son las adicciones, que son problemas muy grandes, muy serios, y aquí vemos de diferentes formas que le va a poner el narcotraficante para que sea atractivo para el adolescente. Para el niño le va a decir algunas veces mota, café, grifa, le va a buscar nombres atractivos y aparte para que no legalmente no puedan detectar que son que es alguien que está usando, que trae a la mejor, que lo dedican a vender, a traficar y usan más a los niños. Pero ojo, les hacen creer, no, porque eres menor de edad no te van a hacer nada. Cuidado, porque también aunque seas menor, están violando la ley. ¿Y qué es uno de lo que vemos nosotros que es muy importante? Para una prevención de adicciones son los valores. Los valores que les puede enseñar mamá y papá. Ay, pero van a decir los niños, pues, ¿qué valores es? Pues, ¿qué valor tan importante en su vida es papá? ¿Qué valor tan importante es mamá? ¿Qué harían si les pasara algo? Empezamos a detectar ese tipo de valores. Pero mi mamá me ha enseñado a lo mejor creer en Dios, que es un valor. Entonces, a darle valor a lo que no queremos dañar. Si yo sé que primero me daño mi cuerpo, es que a lo mejor también voy a dañar a papá o a mamá o a mis hermanos y al rato ellos se van a estar peleando por mi culpa porque a lo mejor yo soy una enferma que tengo una adicción muy grande que es a la marihuana y no lo quiero reconocer, pero me altera mucho mi carácter el hecho de que use y abuse y eso va a generar grandes problemas y a lo mejor al rato me voy a juntar con más jóvenes que hagan eso y a veces entre más jóvenes empiezan a involucrarse otro tipo de problemas más serios y más grandes, lo que es la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada va a ver
que me conviene más jalar a más jóvenes que a gente más grande. Y aquí fíjense bien lo que ponemos de ejemplo, que los autos que valen más que abrazos. ¿Creen ustedes eso? Hijos queriendo regalos por pasar de cursos. Los celulares en las mochilas. O sea, fíjense bien, estos valores tienen que platicarlos mucho con mamá y papá. ¿Por qué estamos manejando esto? Ahorita con lo que se está viviendo de la pandemia, de lo del COVID, es una gran reflexión porque empiezan a ver qué vale más tener a mamá o a papá o un carro. Mamá y papá siempre los va a estar apoyando sus hermanos. Entonces es más importante tenerlos y darle realmente el valor y saber manejar esa emoción que a lo mejor yo no soy de acuerdo con mamá ni papá, no puede ser a lo mejor, pero tengo que buscar la forma de hacérselo sentir, saber, pero de una manera respetuosa, con límites, no haciendo cosas que me van a dañar a mí y que más tarde van a dañar a la familia o pueden acabar con la familia. Entonces, esta reflexión pueden platicarla con mamá y con papá. ¿Qué tenemos que dar para recibir? ¿Qué es lo que me hace falta a lo mejor? ¿Qué es lo que a lo mejor yo quiero que mamá y papá me pongan más atención? ¿Pero qué estoy haciendo yo? Y este problema, quiero sacar las rejas de mi ventana para tocar las flores. Desgraciadamente, cuando uno está en la parte operativa, ve cómo la gente quiere la libertad. Y una libertad que a lo mejor desde muy jóvenes no supieron manejar papá, mamá, con límites tan importantes, sobre todo para nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros futuros profesionistas, nuestro presente de México. Entonces, pues la verdad, espero les haya servido mucho. Creo que ya me excedí de tiempo. Seamos más gente sana. Muchas gracias y esto es en memoria del doctor Sergio Rojas Bautista del Ayuntamiento de Morelia. Gracias. Doctora Gris, muchísimas gracias por una disertación tan interesante. Creo que hay algunas preguntas de nuestros compañeros estudiantes, especialmente Marina es una alumna muy inquieta. Marina, ¿quieres hacer tu pregunta para que la doctora te responda? Sí, a veces cuando estoy como caminando en la calle, va una persona con sus cigarros o va más gente y un día estaba yendo en mi bici y fue un señor y olía como a mota. Muy bien, y ahí, ¿qué es lo que tú estás detectando, Marina? El olor que no es grato, ¿verdad? Empezamos por sentir un rechazo a esa parte. No, siempre que pasan como huele el cigarro o cuando pasa el señor con la mota, pues ahí va pasando y se hace el olor muy grande y yo estoy como tosiendo. Así es, y eso es lo que estamos viendo físicamente. Ahora imagínate los problemas serios que puede tener el señor. Y también como saca humo puede contaminar el medio ambiente, ¿cómo se llama? El planeta y el medio ambiente. Así es, y vemos todo lo que puede estar consumiendo, porque no crean que la droga es así naturalita, sino que también vimos que el tabaco le ponen insecticidas, no la lavan, ¿verdad? Ni la desinfectan, sino todo lo que puede tener el uso y el abuso de esa sustancia. Ajá. Me parece, Marina, que había otro compañerito que quería hacer una pregunta. No sé, si gusta levantar su mano. Oh, pues, En viendo. principio, también agradecemos a la maestra directora porque está aquí, la maestra Ana Lila, y a sus alumnos. Hay una pregunta de el compañero que tiene a su mamá, Vanessa Espinosa. Adelante.
Es sabido que también oler el humo negro del tabaco es muy peligroso porque puede dañar a los que están a su alrededor. Así es, porque eres fumador pasivo. La persona es la que está fumando y tú estás ahí pasivo, oliendo el cigarro, también daña mucho tus pulmones y los daña más que la persona que está fumando. También en mi casa hay cierto olor aquí afuera de mi casa, a veces hay cierto olor a que están fumando tabaco. Doctora Gris, usted que ha tenido una gran experiencia pese a ser muy joven dentro de todo este mundo, eh, nos lleva a una reflexión. Usted ha hablado, si podría dar a todos los padres, a todos los jóvenes que tienen la tentación de acercarse al mundo de la riqueza. Sí, como que se corta, maestra Gaby, pero bueno, yo lo que les puedo decir realmente mi experiencia de lo que es ya en serio un problema. El micrófono, quizá, doctora. Sí. Pero para cerrar, sí, creo que es muy importante, maestra Gaby, hacer esta reflexión. Miren, es muy triste que a veces a los jóvenes, por eso les ponía del vehículo, un ejemplo, porque empiezan a llamarle la atención o traer un buen celular a los niños, a los adolescentes, y pueden atraerlos a un mundo aparentemente sano. Pero desgraciadamente vemos que existe la cárcel y que la cárcel es un 2x2. Yo les pongo ejemplo realmente en la práctica en municipios de alto índice delictivo, que la cárcel es 2x2. Una tumba es 2x2. El problema que tiene una adicción es terrible porque acaban en centros de rehabilitación compartiendo con gente extraña, con gente con vida realmente muy dolorosa y a lo mejor ahí valoro que mi vida que viví no es tan dolorosa. Entonces, pues la verdad, para que platiquen mucho con sus papás porque ya vieron, es más grande el mundo que una situación tan compleja de estar en 2x2 metros. Que de verdad ojalá los papás pongan mucha atención con los niños tengan la suficiente comunicación con papá y mamá, que eso les puede ayudar mucho. Sería todo, doctora Gaby, para no excederme del tiempo. De acuerdo. No sé si la maestra directora, la doctora Tania Madeleine, quisiera cerrar la sesión, por favor. Estoy checando que hay una pregunta ahí, doctora Gaby, no sé si quiera la maestra Griselda contestar. La leemos. Buenos días a todos. La pregunta es, para los papás y los hijos, ¿pueden ayudarse para tener una buena comunicación, para tener confianza sobre las inquietudes y lo que nos rodea, sin ser juzgados o regañados? ¿Qué nos dice, doctora? Aquí es tan ¿Cómo importante. mejorar la comunicación padres e hijos? Es muy importante que se establezcan muy claros los valores y se pongan muy claros los límites. Porque a veces podemos escuchar, no, es que cómo voy a ser amigo de mi hijo si yo soy padre. No, es que yo cómo voy a ser, o sea, ¿cómo? Y finalmente, para mí en lo personal, los hijos son como los acertijos. La mamá es fundamental, fundamental en la formación de una familia. ¿Por qué? Porque la mamá, desde que lo trae en el vientre, sabe cuando el niño estaba incómodo y ya se empieza a sentir diferente su estómago, ¿no? Entonces ella empieza a tener límites ella misma para que el niño no se sienta mal y yo no me sienta mal porque lo traigo en mi vientre. Entonces es ser muy cuidadosos con los hijos
con límites. ¿Cuáles son esos límites que yo como familia, porque a lo mejor mi familia, no les puedo hablar muy general, pero sí de lo que puedan ustedes como estructura familiar establecer? A lo mejor son ateos, a lo mejor creen en Dios, pero es muy importante sus límites que ustedes tengan. ¿Qué es lo que pasa en la seguridad pública? Que la mayoría de los jóvenes, porque no tienen límites en casa, por eso alteran el orden y por eso se ven afectados en lo que es el ser juzgados, porque dicen, le faltan al respeto, si no tienen límites con papá y mamá, les faltan al respeto muy fácil a la autoridad, porque no tienen un límite, pero son límites y valores que debe de establecer su propia estructura familiar. Y un ejemplo les puedo poner, a lo mejor en alguna familia, porque pues también se trabaja con homosexualidad hombre, homosexualidad mujer, que a lo mejor empiezan a tener una discriminación, empiezan a discriminar. No, es que porque es, a ver, son valores, son finalmente seres humanos y como familia van a establecer su propio orden, el respeto, sobre todo en que hasta qué momento me faltan al respeto, hasta qué momento te permito y hasta qué momento como madre, hija, como papá, como hermanos, podemos establecer esa comunicación. Creo que es muy importante el respeto y los límites. Gracias. Nos quedamos con el consejo. Muchas gracias, doctora. Doctora Tania, ¿gusta cerrar la sesión? Le agradecemos. Sí, muchas gracias, doctora Gabriela. Nuevamente, doctora Griselda Sesento, agradecerle la confianza, la plática y los conocimientos que nos está dando el día de hoy. Aquí tenemos a nuestros niños aprendiendo precisamente de usted todo lo que estamos percibiendo, porque no solamente es la prevención de las adicciones, sino también consejos más allá, relacionados con los papás, a las mamás, relacionado con el respeto, y eso es importante para ellos. Que los niños sepan precisamente que hay cosas que aparentemente son comunes o cotidianas en el ambiente, pero que no deberían ser tan comunes ni tan cotidianas porque nos hacen daño a largo plazo. Y eso es el mensaje que usted nos ha dado para todos nosotros y ese es el agradecimiento que queremos darle porque estamos dando un camino más acá con la base del futuro de México y del mundo y de Michoacán, que son estos niños que nos han demostrado que tienen un talento tremendo y una curiosidad enorme para conocer lo que están aquí en todo tipo de temas y son curiosos y pues creo que ha influido en ellos mucho lo que se ha dicho, porque a veces lo vemos tan simple, vemos a alguien fumando y no pasa nada, un cigarro, no, un cigarro es el inicio de muchos factores, una copa es el inicio de otro tipo de conflictos, y más si uno como adulto no lo puede controlar, ahí están los niños que pueden darnos el ejemplo, así como me lo dieron a mí hace muchos años, la generación de hace rato, del cuidar el medio ambiente, fueron los jóvenes los que me enseñaron a mí eso, y que espero que sean los niños de ahora los que nos enseñen el control de las adicciones. Agradeciéndole, doctora, toda la atención el día de hoy, y pues seguir contando con su presencia en las siguientes charlas para el público infantil y juvenil que tenemos. Le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Nos vemos próximamente. Gracias. Un abrazo. Buenas salud. Gracias, maestra, por darnos la plática.